y cómo eso se ve, ¿no? En la funcionalidad de los pacientes y cómo hoy los encontramos también cosas para prevenir, vamos a hablar un poquitito de eso. Ahí cuando se proyecte, vamos a arrancar. Está perfecto. Bueno, como nos presentó Facundo, nosotras somos Agustina y Sol, estamos trabajando en la institución, en el servicio de terapia ocupacional, y hoy vamos a hablar un poquito de, sí, el confinamiento en los adultos mayores institucionalizados, que es, como habló el doctor, la población que hoy cuenta CRIBE. Entonces, cuando planteamos cómo afectó la pandemia y el confinamiento en los adultos y también en los pacientes en general, no solo adultos, podemos dividirlos en dos grandes grupos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que tuvo a nivel físico en los pacientes y también mentales, que dentro de este grupo encontramos tanto los efectos en el nivel cognitivo, en las funciones ejecutivas, y también lo que tiene que ver con la participación social, ¿sí? De los pacientes, y eso obviamente influye en su estado anímico. Entonces, lo separamos en dos grupos. En cuanto a lo físico, las afectaciones físicas, tenemos lo que se conoce como el síndrome de desacondicionamiento. Se define como prolongado sedentarismo y obviamente la permanencia en una determinada posición que puede traerle a los pacientes. En particular los pacientes de áreas cerradas, por ejemplo, que no pueden movilizar piel, puede generar lesiones en piel como las úlceras por presión. También a nivel muscular encontramos contracturas, encontramos retracciones tendinosas que después también son difíciles de trabajar o hay que trabajarlas para que no disminuyan la funcionalidad del paciente el día de mañana, que salgan del confinamiento o del área cerrada. Después encontramos también posturas viciosas que justamente hay que tratar de evitarlas porque generan luego que sea más complicado la funcionalidad y pueden también trabajar la disminución de la fuerza muscular, así decirlo, se ve en que el paciente directamente no puede elevar los brazos, o no puede movilizar las piernas, o inclusive pierde la habilidad de sentarse al borde de la cama, de transferirse. Entonces todo esto forma lo que se conoce como el síndrome de desacondicionamiento, que hace que un paciente se vuelva más frágil, como decía el doctor, más dependiente en las ABD, que bueno, justamente es el área que nos compete a nosotros desde terapia ocupacional. Pequeñas aclaraciones, hay que tener muy en cuenta el tema del cambio de las posturas, ¿sí? Las rotaciones, que sean constantes y permanentes cada 2 horas, o si el paciente lo requiere y su piel también lo requiere, cada menos, y adaptarlo con adaptaciones blandas, almohadones o férulas o valvas, todo lo que pueda facilitar el posicionamiento acorde a las necesidades de... En caso de los síndromes de desacondicionamiento que no se logran detectar o que ya llevan una larga data, a veces generan un síndrome de inmovilidad. ¿Qué es el síndrome de inmovilidad? Obviamente, como dice la palabra, es una disminución en la movilidad del paciente, ¿sí? Entonces esto lo que va a generar es que sea más dependiente con su entorno, dependa de un enfermero, de un tercero, de un TO, de un kine, que dependa de una persona ajena a él para poder hacer las funciones que él antes previamente hacía, quizás higienizarse la cara, lavarse las manos, vestirse, ¿sí? Entonces, ni siquiera tenemos que traspolarlo a personas que estuvieron en su hogar, podemos directamente verlo en un paciente que trabajó acá, en la que estaba acá en la institución, cómo se vio afectado su desempeño y aumentó su dependencia en las ABD básicas y en las ABD instrumentales. Como dije previamente, obviamente tenemos el impacto a nivel físico, que ya hablé, y el impacto a nivel de las funciones mentales, ¿no? El estado de alerta, la atención, la memoria, la comunicación, ¿por qué no? Obviamente. Todas cosas que ya había hablado el doctor, que son importantes tener en cuenta esta alteración a nivel cognitivo que afecta a los pacientes, y en este caso a aquellos que estuvieron confinados por esta pandemia. En algún nuestros pacientes que también han sufrido apraxias, la incapacidad de poder desglosar un movimiento y poder ejecutarlo correctamente, eh,
por así decirlo, la falta de práctica de hacer dichas actividades y acciones, generaron que luego se les dificultara poder grandes rasgos a nivel de alteraciones cognitivas encontramos esto, ¿no? La disminución de estímulos externos, tanto una televisión, un celular, la interacción social entre los propios concurrentes y aquellos pacientes que se encontraban acá, la sociabilización que se da en el comedor, en esa área común, también afecta después a nivel de la comunicación y la participación social en estos pacientes. También con la primera parte de la charla donde habló el doctor Acánfora, y estas cosas influyen directamente también en cómo se pasa la enfermedad y en el después, ¿no? Y tener muy en cuenta acá sí la motivación según las actividades de interés de cada uno de los pacientes que tenemos y darle ese tiempo para actividades de ocio y tiempo libre, ¿no? Como muy importante hacer la diferencia entre, no es que estamos en una etapa de confinamiento y todo es tiempo libre o todo es tiempo de ocio, no, poder como mantener una estructura a nivel organizacional y poder tener una semana ocupacional bastante organizada justamente para que después, cuando todo esto pase y haya como que volver, no sea como tan difícil indicaciones para que todos los pacientes se puedan mover, que igualmente puedan hacer actividad física. Un poco más de cómo nosotros acá en CRIBE afrontamos esta situación con los pacientes que dejaron por ahí de bajar a los servicios y que sí hicieron como su confinamiento en la habitación. La realidad es que desde el área de terapia ocupacional, al trabajar ocupaciones y actividades de la vida diaria básica, poder trabajar en la cama, en el es un ambiente en el que nos sentimos cómodos y de hecho nos sirve y también le sirve al paciente. Si bien podemos atenderlos en el servicio o en el consultorio, tener la posibilidad de trabajar la ABDB in situ es súper rico para nosotras. Primero, todo lo que tiene que ver con la movilidad en cama. Que el paciente tenga la capacidad de él mismo rolar para un lado o para el otro, o sea, de estar al borde de la cama, ya eso lo hace más independiente para que no tenga que depender de un tercero para que lo mueva. Y ahí ya empezamos a evitar todo esto de la inmovilidad. Solo como por ahí darle las herramientas para que pueda hacer esta actividad de movilidad de la cama a un andador, para que esto le permita poder ir al baño de forma independiente. Algo muy importante que también vimos fue la adaptación del entorno físico. Las habitaciones en realidad solo se utilizan para cuando los pacientes van a dormir. Y acá se volvió el espacio en el que ellos por ahí transcurrieron la mayor cantidad del tiempo. Entonces, como terapistas ocupacionales, adaptar el entorno, correr las camas, que ellos tengan el lugar para movilizarse solos entre una cama y la otra. Como un proceso en el que uno optimiza oportunidades y tiene en cuenta las tres esferas, tanto física, social como mental. El objetivo es una vida saludable, productiva y aumentar la calidad de vida en la vejez. Como siempre digo, es esto de tener en cuenta que las personas o los adultos mayores son seres productivos y activos en la sociedad y que la edad no tiene algo como, no es que a cuán mayor es, más se tiene que quedar en su casa encerrado, al contrario. Para esto la Organización Mundial de la Salud propuso un plan de actividad física que va desde junio del 2018, que es donde se presentó este plan, hasta el 2030. La meta de este plan que se presentó es bajar un 15% el sedentarismo en la población, ¿no? También teniendo en cuenta esto de que se va a duplicar la cantidad de adultos mayores. Y la idea es, como el lema del plan, es más actividad física por un mundo más saludable. Hay que tener en cuenta que permanecer activo, más que nada para los adultos mayores, depende de toda la sociedad y sobre todo por ahí de las personas más jóvenes que son los que van a promover o proveer esos espacios para que el adulto mayor pueda insertarse, ¿no? Por ejemplo, en actividades recreativas y de ocio, continuar con voluntariado o con actividades productivas que por ahí para uno son importantes. Si bien existe la jubilación, hay muchos adultos mayores que después realizan emprendimientos o algún otro proceso laboral en el que también hay nuestra profesión como terapistas ocupacionales, es acompañar ese proceso a
la preparación para la jubilación y qué se va a hacer después, tener en cuenta las actividades educativas y el compromiso de la comunidad. Como dije antes, el plan de la Organización Mundial de la Salud, básicamente estos 4 parámetros, que es promover sociedades, poblaciones, sistemas activos. Entonces, todo esto va como de la mano y acompañando a un envejecimiento activo. Bueno, un poquito como para cerrar desde el abordaje de terapia ocupacional, importante recalcar lo que decía mi compañera, ¿no? El tema de establecer rutinas y hábitos saludables, ¿sí? El poder encontrar esa motivación, ese incentivo, ese interés que antes quizás no estaba tan explorado o no había tiempo, ahora el tiempo está más que disponible, uno quiera o no, entonces poder lograr de catapultar ese incentivo, esa motivación, esa abolición que mueve a cualquier persona y lograr algo productivo, algo que llene y no es solo llenar el tiempo, sino es llenar con calidad y alegría y que lo motive a que también sea parte de su estimulación y su terapia, por así decirlo. Hoy en día la mayoría de las actividades se pueden encontrar, si uno las desglosa, encuentra las funciones cognitivas que se estimulan, a nivel físico también tiene una gran componente que lo alberga, tanto de ir a buscar los materiales, como de tomar los objetos, como de inclusive organizar el espacio en donde lo va a realizar. Entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta, que bueno, este confinamiento nos llevó también a analizar, ¿no? No solo en el hogar, como uno dispone de las cosas, de las comidas o de los elementos, sino también como desde una institución como es la nuestra, también pudimos adaptarnos a esta nueva realidad y lograr ser lo más proactivos y positivos para los pacientes que eran los que estaban en este momento confinados. Nunca olvidarnos, obviamente, que las personas más vulnerables son los adultos mayores, pero que esto no los incapacita, no los inhabilita a llevar una vida plena, completa y feliz, pese a, como decía mi compañera, la jubilación no es un punto de fin, sino es un punto de partida para explorar otros aspectos, entonces poder detectar, ¿no? En qué momento un adulto deja de ser independiente y se vuelve más dependiente para poder en ese momento actuar inmediatamente y poder revertir esa situación, porque obviamente es lo que le da funcionalidad y le da sentido a su vida. Entonces, no olvidarnos que sí, es una persona que requiere de que, pese a este momento de confinamiento, se pueda llegar a buscar lo más provechoso y lo más positivo de la situación, como cualquiera de nosotros, obviamente. Eh, Así que bueno, es una mirada que tenemos desde terapia ocupacional, que nos gustó como trabajar con este desafío y también ver cómo también en algunos pacientes respondieron de una manera muy satisfactoria y pudieron transitar este momento de una manera, la verdad, que bastante positiva. Sí.